El océano es uno de los elementos más fascinantes de nuestro planeta, ya que cubre más de la mitad de nuestra superficie. A pesar de su importancia, sigue siendo uno de los lugares menos conocidos y menos explorados del mundo. Con profundidades abismales y una variedad de ecosistemas y formas de vida increíblemente diversas, el océano es un enigma que todavía sigue siendo entendido y explorado. El día de hoy visitaremos algunos de los misterios más populares que lo rodean. Nivel 1. Más del 80% del océano está inexplorado. Se refiere al hecho de que la mayor parte del océano aún no ha sido mapeada o estudiada en detalle por los seres humanos. A pesar de que la exploración del océano ha sido una actividad humana durante miles de años, la tecnología necesaria para explorar las profundidades del océano de manera efectiva es relativamente reciente. Además, el océano es un ambiente difícil para los seres humanos, con alta presión, frío extremo y poca luz. Esto hace que la exploración del océano sea una tarea peligrosa y costosa. Talasofobia es un término que se refiere al miedo o a la aversión irracional al mar y a todo lo relacionado con él. La palabra talasa proviene del griego y significa mar, mientras que fobia significa miedo en latín. Las personas con talasofobia pueden experimentar una amplia gama de síntomas, que van desde el miedo extremo y la ansiedad hasta la náusea y el mareo. Algunas personas pueden sentir que el mar es incontrolable y amenazante, mientras que otras pueden tener miedo de ser arrastradas por la corriente o de no poder volver a la costa. Kraken es una criatura legendaria de la mitología nórdica y escandinava, que se describe como un enorme pulpo o calamar gigante que habita en las profundidades del océano. Según la leyenda, el kraken es tan grande que puede hundir barcos enteros con facilidad y devorar a los marineros que se encuentran en su camino. La primera mención escrita del kraken fue en el siglo XVI por Olaus Magnus, quien describe al kraken como un monstruo terrible que emerge del mar y agarra barcos con sus tentáculos gigantes, causando la muerte y la destrucción. Triángulo de las Bermudas es una región del océano Atlántico que se encuentra entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. La zona se ha hecho famosa por los misteriosos y enigmáticos eventos que han ocurrido allí, incluyendo desapariciones de barcos y aviones. Muchos de los informes de las misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas han sido objeto de controversia y escepticismo. Algunos argumentan que los casos pueden explicarse por causas más mundanas, como errores humanos, problemas mecánicos y condiciones climáticas extremas que son comunes en otras partes del mundo. Atlantis es una mítica isla perdida que se menciona en numerosas leyendas antiguas. Según la leyenda, Atlantis era una civilización avanzada y próspera que existió hace miles de años y que se encontraba en algún lugar del océano Atlántico. Se dice que la isla estaba poblada por personas con habilidades tecnológicas y culturales muy avanzadas, y que la ciudad estaba compuesta por edificios majestuosos, grandes templos y canales y puentes que la cruzaban. La primera mención conocida de Atlantis se encuentra en los diálogos del filósofo griego Platón, en los que describe la historia de la civilización perdida. Según Platón, Atlantis se encontraba más allá de las columnas de Hércules, que se identifican como el Estrecho de Gibraltar. Aunque la existencia de Atlantis nunca ha sido comprobada, la leyenda ha capturado la imaginación de generaciones de personas y ha inspirado numerosos libros, películas y teorías conspirativas. Muchas personas han buscado pruebas de la existencia de la civilización perdida y se han llevado a cabo varias expediciones para tratar de encontrar sus restos. Aunque algunos creen que Atlantis era una civilización real que fue destruida por un desastre natural o un cataclismo, la mayoría de expertos creen que la historia de Atlantis es probablemente una leyenda o una alegoría. Nivel 2. El Bloop es el nombre dado a un misterioso sonido submarino que fue registrado en 1997 por una red de micrófonos submarinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. El sonido fue capturado en una parte del Océano Pacífico conocida como el Punto Nemo. El sonido del bloop es uno de los mayores misterios acústicos de los océanos, ya que no se ha encontrado una explicación clara para su origen. El sonido es extremadamente fuerte y de baja frecuencia, y se cree que proviene de un objeto o entidad extremadamente grande, mucho más grande que cualquier animal conocido. Inicialmente, algunos teóricos de la conspiración sugirieron que el sonido del bloop podría ser una señal de una criatura marina gigante y desconocida. Sin embargo, los científicos han sugerido que el sonido puede ser causado por fenómenos geológicos como las erupciones volcánicas submarinas. A día de hoy, el misterio sigue siendo objeto de debate y especulación.
Mar de Ardora. Se trata de un fenómeno natural en el que el mar toma un efecto luminoso o fosforescente debido a una proliferación de microalgas marinas, las cuales se reproducen de manera explosiva en ciertas condiciones de temperatura y nutrientes, creando una densa capa de algas en la superficie del agua. Cuando esta capa se concentra en un área determinada, puede dar lugar al Mar de Ardora, que se caracteriza por su intenso color. El destello verde es un fenómeno óptico atmosférico que ocurre en la puesta de sol o en el amanecer, justo en el momento en el que el sol desaparece bajo el horizonte o aparece por encima de él. Consiste en un breve destello de luz verde que aparece en la parte superior del disco solar cuando está casi completamente oculto o a punto de salir. Este fenómeno se produce debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera de la Tierra, que actúa como una especie de lente que separa la luz en sus diferentes colores. La refracción hace que la luz verde se curve más que los otros colores, lo que significa que la luz verde es la última en ser vista antes de que el sol desaparezca por completo. Sin embargo, el destello verde es un fenómeno raro y no siempre se puede observar debido a que depende de varias condiciones atmosféricas específicas. El monstruo del lago Ness es una legendaria criatura que se dice habita en el lago Ness, ubicado en las tierras altas de Escocia. La leyenda del monstruo se ha mantenido durante muchos años y ha atraído a numerosos turistas y cazadores a la zona. La leyenda se remonta a la Edad Media, pero fue en la década de 1930 cuando se produjeron las primeras noticias de avistamientos y fotografías del monstruo del lago Ness. Desde entonces, se han registrado cientos de supuestos avistamientos del monstruo. A lo largo de los años, se han llevado a cabo varios intentos para investigar el lago Ness y descubrir si hay alguna evidencia que respalde la existencia del monstruo. Los esfuerzos han incluido la búsqueda del monstruo por parte de equipos de buceadores y submarinistas, así como la utilización de sonares y cámaras submarinas. Sin embargo, no se ha encontrado nada de evidencia que demuestre su existencia. Los supuestos avistamientos del monstruo pueden ser el resultado de una serie de factores, como la observación de animales marinos comunes, la interpretación errónea de las olas y corrientes del lago, y la sugestión inducida por la creencia en la leyenda. Submecanofobia es un término que se utiliza para describir el miedo o la aversión que algunas personas sienten hacia objetos mecánicos sumergidos en el agua, como barcos hundidos, maquinaria submarina o estructuras de puentes. La causa de este miedo puede variar entre diferentes personas, pero en general se cree que se debe a la combinación de factores como la sensación de lo desconocido y la aprehensión hacia objetos inmóviles que se han oxidado y envejecido con el tiempo. La idea de que estos objetos pueden ser peligrosos y estar ocultando algún tipo de secreto o peligro es también una causa común del miedo. El arrecife Osborn es un arrecife artificial ubicado en el Atlántico cerca de la costa de Florida en Estados Unidos. El arrecife fue creado en la década de 1970 por la descarga de más de 2 millones de neumáticos de automóviles en el océano, en un esfuerzo por proporcionar un hábitat natural para los peces y crear un destino turístico submarino. Sin embargo, la creación del arrecife Osborn tuvo graves consecuencias para el medio ambiente. En lugar de crear un hábitat marino saludable, los neumáticos se convirtieron en un grave problema de contaminación, liberando sustancias químicas tóxicas en el agua y causando la muerte de la vida marina debido a la obstrucción y los cambios en el ecosistema submarino. Desde entonces ha habido varios esfuerzos para remediar el impacto ambiental del arrecife, incluyendo el intento de retirar los neumáticos del océano. Sin embargo, el proceso de eliminación es costoso y complicado, y gran parte del arrecife sigue siendo una amenaza para la vida marina y los ecosistemas oceánicos. Mari Celeste es un barco que se hizo famoso por su misteriosa desaparición en 1872 cerca del Océano Atlántico. El barco fue descubierto flotando sin tripulación y sin daños aparentes en la costa de Portugal. El Mari Celeste fue construido en Canadá en 1861 y fue utilizado como un barco de carga durante varios años antes de ser comprado por un hombre llamado Benjamin Briggs en 1872. Briggs decidió utilizar el barco para transportar alcohol desde Nueva York hasta Italia y partió en un viaje con su esposa, su hija y una tripulación de 7 hombres. Sin embargo, cuando el barco fue descubierto por un buque británico llamado Dei Gratia, aproximadamente un mes después de su partida, todos los pasajeros y la tripulación habían desaparecido sin dejar rastro. El barco estaba en buenas condiciones y no parecía haber sido atacado o dañado. La comida y el agua estaban intactos, y había cierta cantidad de pertenencias personales a bordo. Se hicieron varias teorías sobre lo que podría haber sucedido a bordo del Mari Celeste. Algunos sugirieron que una tormenta había arrojado a los pasajeros y a la tripulación al mar, mientras que otros especularon sobre la presencia de piratas o un motín a bordo. A pesar de las investigaciones realizadas, nunca se ha encontrado una explicación satisfactoria para la misteriosa desaparición de los pasajeros y la tripulación del Mari Celeste. CAS-2, también conocido como el barco fantasma de Australia, es un barco de vela de 9 metros de largo que fue encontrado flotando sin tripulación en la costa de Queensland en abril de 2007.
El barco fue descubierto por un helicóptero de rescate que patrullaba la zona después de que la familia del propietario informara que el barco no había llegado a su destino previsto. La policía marítima australiana encontró el barco en buen estado, con las velas izadas y la comida en la mesa. Sin embargo, los 3 tripulantes, Derek Batten, Peter Tunstead y James Tunstead, no estaban a bordo y nunca se volvió a saber de ellos. La investigación oficial concluyó que los hombres probablemente habían caído al agua y se habían ahogado. Nivel 4. Heracleion, también conocida como Tonis, fue una antigua ciudad egipcia ubicada en la desembocadura del Nilo en el mar Mediterráneo. Fue fundada en el siglo 8 a.C. y se convirtió en un importante centro comercial y religioso en la región. Sin embargo, a lo largo del tiempo la ciudad sufrió varias inundaciones y terremotos, lo que provocó que quedara sumergida en el mar durante siglos. Se creía que la ciudad se había perdido para siempre, hasta que en el año 2000, un equipo de arqueólogos submarinos descubrió sus ruinas. El descubrimiento fue impactante, ya que la ciudad se encontraba en un estado sorprendentemente bien conservado. Los arqueólogos encontraron una gran cantidad de artefactos, incluyendo estatuas, templos, joyas y monedas, que brindaron información valiosa sobre la vida en la ciudad y la cultura egipcia en la época. El descubrimiento de Heracleion ha sido considerado uno de los hallazgos arqueológicos submarinos más importantes de la historia, ya que ha proporcionado una ventana única a la cultura antigua del Mediterráneo. La Fosa de las Marianas es el punto más profundo del océano, ubicado en el Océano Pacífico Occidental al este de las Islas Marianas. Tiene una profundidad de aproximadamente 11 kilómetros y es la parte más profunda de la corteza terrestre. Se formó por la subducción de la placa del Pacífico debajo de la placa de las Filipinas. Hoy hay una gran variedad de criaturas que habitan en las profundidades de la fosa, incluyendo algunos tipos de bacterias y microbios, así como varios tipos de peces y cangrejos que han evolucionado para sobrevivir en las condiciones extremas de la fosa. El estudio de la Fosa de las Marianas y su ecosistema sigue siendo un área de interés para los científicos y exploradores. El Mar del Diablo. El Mar del Diablo, también conocido como el Triángulo del Dragón, es una región del Océano Pacífico que se encuentra alrededor del área de Japón. Esta zona es conocida por una serie de extraños fenómenos y misteriosos accidentes marítimos que se han producido en ella, y se le atribuyen todo tipo de sucesos sobrenaturales e inexplicables. El Mar del Diablo se encuentra en una zona geológicamente activa, y se han registrado allí una gran cantidad de terremotos y erupciones volcánicas. Además, se dice que las corrientes marinas y los patrones climáticos son muy impredecibles en esta área, lo que ha provocado numerosos accidentes y desapariciones de barcos y aviones a lo largo de la historia. El Orbe Morado. El siguiente metraje proviene de una expedición en 2016 realizada en California. El objeto en cuestión no fue identificado inicialmente por los exploradores. Afortunadamente fue capturado por la expedición, lo que permitió un estudio más profundo. Sin embargo, los resultados no han llevado a la identificación exacta de la especie del orbe morado, que probablemente aún se desconoce. La anomalía del mar Báltico es un objeto misterioso que se descubrió en 2011 en el fondo del mar Báltico, cerca de la costa de Suecia. Se describe como una estructura circular de unos 60 metros de diámetro, con una especie de rampa que parece llevar a una abertura en su parte superior. La estructura también está rodeada de piedras y escombros, lo que sugiere que pudo haberse desplazado por el fondo del mar. Desde su descubrimiento ha generado mucha especulación sobre su origen y propósito. Algunas teorías sugieren que podría ser un artefacto antiguo, otras sugieren que podría ser un objeto extraterrestre, o incluso una antigua nave espacial que se estrelló en el fondo del mar. Tras una investigación más exhaustiva, se cree que simplemente es una formación geológica natural. Se ha descubierto que la estructura está hecha de granito, que es un material común en la región, y que la rampa y la abertura superior podrían ser el resultado de la erosión natural. Nivel 5. Los Magnapine en el Golfo de México. El 7 de febrero de este año se hizo público el siguiente metraje, grabado en el Golfo de México. Se trata de un Magnapina, una familia de calamares que se caracterizan por tener aletas extremadamente largas en comparación con su cuerpo. Estas aletas pueden medir hasta 20 veces la longitud del cuerpo del calamar. Los Magnapinas son criaturas marinas poco conocidas, y se han registrado muy pocos avistamientos de ellos en la naturaleza. Viven en las profundidades del océano y son difíciles de estudiar debido a su elusividad y al hecho de que no se sabe mucho sobre sus patrones de migración y comportamiento. En el año 2007, también salió esta grabación. Muchos de los encuentros con los Magnapina han tomado lugar en el Golfo de México, lo que es cuanto menos curioso.
La medusa inmortal. Es una especie de medusa que es capaz de revertir su ciclo de vida y rejuvenecerse a sí misma después de alcanzar la madurez sexual. En lugar de morir después de reproducirse, esta medusa puede volver a su estado de juventud y repetir su ciclo de vida. Cuando llega a la madurez sexual, se reproduce y en lugar de morir se transforma en su estado juvenil. Este proceso se llama transdiferenciación y es único en el mundo animal. Este proceso de rejuvenecimiento se puede repetir varias veces, lo que significa que la medusa tiene la capacidad de vivir indefinidamente si no es víctima de depredadores. Las estructuras de Yonaguni son una serie de formaciones rocosas submarinas que se encuentran cerca de la costa de la isla de Yonaguni, en Japón. Estas estructuras han sido objeto de debate y controversia desde su descubrimiento en 1986, ya que algunos investigadores creen que pueden ser restos de una antigua ciudad sumergida, mientras que otros sugieren que son formaciones naturales. Las estructuras consisten en una serie de terrazas y plataformas rectangulares, así como una estructura en forma de escalera y un arco que parecen haber sido tallados en la roca. Las terrazas y plataformas tienen muros bajos y se elevan de 5 a 10 metros desde el fondo del mar. La estructura en forma de escalera es la más impresionante, con escalones de aproximadamente 1 metro de altura y de anchura. Los defensores de la teoría de la antigua ciudad sumergida argumentan que las estructuras son demasiado simétricas y complejas para haber sido creadas por la naturaleza. Por otro lado, los escépticos argumentan que las estructuras son simplemente formaciones rocosas naturales que han sido moldeadas por la erosión del mar, y también señalan que no se han encontrado artefactos que respalden la teoría de la ciudad sumergida, y que algunos de los detalles que parecen ser arquitectónicos pueden ser simplemente coincidencias. La desaparición de submarinos del 68. En 1968, 2 submarinos militares de la Armada de los Estados Unidos desaparecieron en el Océano Atlántico bajo circunstancias misteriosas. El USS Scorpion y el USS Treasure, ambos submarinos nucleares, desaparecieron en el transcurso de 3 meses, con un total de 228 tripulantes a bordo. El USS Scorpion desapareció el 22 de mayo de 1968 mientras realizaba una misión en el Mediterráneo. El submarino fue reportado como perdido después de no responder a varias llamadas de radio. Después de una intensa búsqueda, se encontraron restos del submarino en el fondo del océano a una profundidad de 3.000 metros. La causa de la desaparición nunca se determinó definitivamente, aunque se especula que podría haber sido debido a una falla mecánica o a un error humano. El USS Treasure desapareció el 10 de abril de 1968 durante una prueba de profundidad en el Atlántico Norte. Al igual que en el caso del USS Scorpion, el submarino no respondió a las llamadas de radio y se inició una búsqueda exhaustiva. Después de varios días de búsqueda, se encontraron restos del submarino a una profundidad de 2.500 metros. La causa de la desaparición fue atribuida a una falla en el sistema de propulsión, lo que provocó una pérdida del control y un colapso estructural. Estas desapariciones provocaron una revisión importante de los procedimientos de seguridad y diseño de submarinos por parte de la Armada de los Estados Unidos. La exploración del océano es esencial para nuestra comprensión del mundo natural y nuestra relación con él. A medida que la tecnología continúa avanzando, tenemos la oportunidad de descubrir y comprender aún más sobre los misterios del océano. El video de hoy termina aquí. Sin embargo, aún quedan algunos por descubrir y explorar, por lo que es probable que volvamos a hablar del tema en algún momento. Agradecería mucho que te suscribieras y comentaras el video. Gracias por ver.